El aire olía a nardos y a sueños cumplidos. A solo minutos de caminar hacia el altar en esa hacienda colonial, Maura buscó un pañuelo en el saco que Julio, su prometido, había dejado sobre una silla. Sus dedos rozaron un papel doblado. No eran sus votos. Era una nota escrita a mano para Renata, su propia hermana y dama de honor. La caligrafía de Julio era inconfundible, y la frase que leyó le partió el mundo en dos. Contigo empieza mi verdadera vida. Esto de hoy es solo un trámite. El sonido de la marcha nupcial que ensayaban en el jardín se convirtió en un zumbido sordo, y el lujoso vestido blanco de repente se sintió como un sudario, pesado y frío. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la alfombra, no con un grito, sino con un silencio que lo devoró todo. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer cuya vida entera acababa de revelarse como una farsa monumental. Pero antes de contarte cómo Maura se levantó de ese suelo, dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me emociona saber que estas historias de justicia llegan tan lejos. Déjame tu comentario, que estaré leyéndote. Pero para entender cómo Maura llegó a ese piso frío, con el alma rota, es necesario regresar en el tiempo, a los días en que el nombre de Julio no era una herida, sino una promesa. Maura no nació en un mundo de lujos. Creció en un barrio trabajador de la Ciudad de México, pagando su carrera de nutrición, con 2 empleos y una determinación de acero. Conoció a Julio en el modesto gimnasio, que él soñaba con convertir en un imperio. Él era carisma puro y ambición. Ella, la calma, la inteligencia y el pilar que él necesitaba. Tú serás el cerebro, y yo los músculos, mi amor, le dijo, y Maura le creyó. Vio en él un proyecto de vida en común. Cegada por esa promesa, sacrificó todo. Dejó un puesto estable en un hospital de prestigio para dedicarse en cuerpo y alma a construir Corpus Prime. Diseñó cada plan nutricional, gestionó clientes y lideró el marketing. Todo por un sueldo simbólico, porque según Julio, estaban invirtiendo en nuestro futuro. Un futuro que, sin saberlo, ella estaba construyendo sola para él. Los primeros años fueron un torbellino de trabajo y amor, pero las grietas comenzaron a aparecer. Las noches de trabajo hasta tarde se volvieron la norma. Su celular, que antes era de ambos, se convirtió en una fortaleza con la pantalla siempre boca abajo. Las llamadas que cortaba de golpe si ella entraba en la habitación eran pequeñas alarmas que su corazón, por lealtad, se negaba a escuchar. Luego vino el frío. Un distanciamiento que se sentía como una corriente de aire helado. Un abrazo que él no devolvía, un beso en la mejilla que se sentía como un trámite. Julio seguía allí físicamente, pero su corazón había viajado a un lugar al que Maura no tenía acceso. Su mirada ya no la admiraba, solo la registraba, como si fuera un mueble más en la casa. Empezó a usar colonias más caras, de esas que ella nunca le había comprado. Llegaba a casa con el olor de un perfume de mujer que no era el suyo, y él lo justificaba con una risa nerviosa. Es de una clienta nueva. Las excusas se volvieron más torpes, las mentiras más evidentes. Pero Maura, aferrada al hombre que él le prometió ser, eligió no ver. No quería aceptar que el imperio que construían juntos ya tenía otra reina. Y entonces, el nombre de Renata, su propia hermana, comenzó a tejerse en sus conversaciones como una enredadera venenosa. Al principio, eran comentarios casuales, supuestamente inocentes. Renata sí que sabe cerrar un negocio, decía Julio después de una llamada, mientras Maura revisaba las finanzas del gimnasio hasta la madrugada. Ella no se complica, simplemente vive. Cada palabra era una comparación velada, una diminuta aguja que pinchaba la confianza de Maura. Él elogiaba la audacia de Renata, su espíritu libre, mientras que la dedicación y el sacrificio de Maura eran relegados a un segundo plano, como si su esfuerzo fuera una obligación sin mérito, algo esperado, y por lo tanto, invisible. La primera vez que los vio juntos, el aire se volvió denso. Fue en una cena para celebrar un nuevo contrato para Corpus Prime. Renata llegó con un vestido rojo, tan audaz como su sonrisa, y se sentó junto a Julio, no junto a Maura. Sus risas eran un código secreto. Sus manos se rozaban por accidente con demasiada frecuencia. Maura, en su elegante pero discreto vestido negro, se sintió como un fantasma en su propia fiesta. «Ay, hermanita, qué lindo tu vestido»,
Tan casero, le dijo Renata con una dulzura que era puro veneno, mientras sus ojos evaluaban a Maura de pies a cabeza. Julio solo sonrió, cómplice de la humillación, ciego al dolor que se dibujaba en el rostro de la mujer que, supuestamente amaba. El desprecio de Julio se volvió un arma de uso diario. Cuando Maura le propuso crear un programa de bienestar integral para mujeres en el gimnasio, un sueño que había acariciado por años, él se rió en su cara frente a 2 entrenadores. Mi amor, enfócate en las dietas, que eso se te da de maravilla. La estrategia es cosa mía. La humilló, reduciendo su profesión y su pasión a una simple tarea doméstica. La palabra ensaladas se convirtió en el apodo con el que la ridiculizaba. Maura aprendió a callar sus ideas, a guardar sus sueños en el mismo cajón donde guardaba su dignidad rota. Él ya no la veía como su socia, sino como un accesorio conveniente que mantenía el orden. La estocada final llegó una tarde lluviosa. Maura fue al gimnasio para darle una sorpresa a Julio llevándole su café favorito. Lo encontró en su oficina pero no estaba solo. Renata estaba sentada en su escritorio, con las piernas cruzadas, revisando unos planos de expansión. La escena era tan íntima, tan natural, que Maura se sintió como la intrusa. Al verla, Renata no se inmutó, le dedicó una sonrisa condescendiente y dijo: «Maura, justo hablábamos de los nuevos locales. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica que te permita concentrarte en crecer». La frase fue una bofetada. No era una insinuación, era una declaración. Tú perteneces a la casa. Yo pertenezco a su mundo. Julio no dijo nada. Su silencio fue la confirmación más dolorosa de todas. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida, déjame un corazón roto en los comentarios. Quiero que sepas que no estás sola. La noche del 10º aniversario de Corpus Prime olía a éxito y a champán caro. El salón estaba lleno de inversionistas, influencers y la élite de la ciudad, todos allí para celebrar el imperio que Maura había construido desde los cimientos. Llevaba un vestido azul cobalto, elegante y sobrio, un faro de calma en un mar de egos. Pero se sentía como una extraña en su propia fiesta. Julio, radiante en un traje a la medida, no se había separado de Renata en toda la noche. Sus risas llegaban a Maura como fragmentos de vidrio, cortantes y distantes. El momento culminante llegó cuando Julio subió al pequeño escenario para dar su discurso. El micrófono zumbó por un segundo antes de que su voz, aceitada por el carisma, llenara el salón. Agradeció a los socios, a los entrenadores, a los clientes. Y entonces, sus ojos buscaron a Renata, quien lo miraba desde la primera fila con una devoción que helaba la sangre. «Y quiero hacer un brindis especial», dijo, levantando su copa. «Por la mujer que ha sido mi verdadera socia en esta visión, mi inspiración y mi mano derecha, la que entiende que para construir un imperio, hay que tomar riesgos, no solo contar calorías. Por ti, Renata». El aplauso fue atronador. Maura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su corazón no latía, martillaba, un tambor de pánico contra sus costillas. El aire se volvió espeso, pesado, casi imposible de respirar. Vio a Renata levantarse, caminar hacia el escenario, y darle a Julio un beso en la mejilla. Un beso que duró demasiado, que fue demasiado cerca de los labios, un acto de posesión descarado frente a todos. La humillación fue un golpe físico, un calor que le subió por el cuello y le quemó la cara. Él no la había mencionado, no como socia, no como pilar, ni siquiera como su prometida. La había borrado de su propia historia. Cuando Julio bajó del escenario, Maura lo interceptó, su voz un susurro controlado. «Julio, ¿qué fue eso?». Él ni siquiera la miró. Sus ojos seguían a Renata, que ahora reía con un inversionista. «¿Qué fue qué, Maura? Agradecer a quien lo merece». Fue entonces cuando Renata se acercó, colocando una mano posesiva en el brazo de Julio. Miró a Maura de arriba abajo, y con una sonrisa que era puro veneno, le dio una suave palmada en la mejilla. No fue un golpe, fue algo peor, un gesto de condescendencia, como se acaricia a un niño que no entiende el mundo de los adultos. «Ay, hermanita, no te pongas tan intensa, estás haciendo una escena», dijo su voz falsamente dulce. Y entonces Julio la remató, se rió. Una risa corta y cruel que resonó más fuerte que cualquier grito. «Déjala, Renata, ya sabes cómo es», se ahoga en un vaso de agua con lechuga. Se giró hacia Maura,
su rostro desprovisto de cualquier afecto. Ve a tomar un poco de aire, estás arruinando la noche más importante por mí por negocio. La palabra mí fue la bala final. En ese instante, en medio del murmullo de las copas y las risas falsas, algo dentro de Maura se rompió. Pero no se desmoronó. Se solidificó. El dolor agudo que le atravesaba el pecho se transformó en un frío glacial, una calma aterradora. Sus manos dejaron de temblar. Su respiración se estabilizó, levantó la barbilla, los miró a los dos, y no vieron a una víctima al borde del colapso, vieron a una jueza a punto de dictar sentencia. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la espalda recta, cada paso una promesa silenciosa de que la guerra no había hecho más que empezar. El camino de regreso a casa no fue un torbellino de lágrimas, sino un túnel de silencio helado. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para sentir cómo el dolor se solidificaba en sus venas, convirtiéndose en algo duro y afilado. Al entrar en el departamento que olía a él, a su colonia cara y a sus mentiras, Maura no se derrumbó en el sofá. Caminó directamente al baño, se miró en el espejo y no vio a la mujer humillada de la fiesta. Vio a una extraña con los ojos encendidos por una furia fría. Una estratega que acababa de despertar de un largo y profundo sueño. La víctima había muerto en ese salón de fiestas, la que quedaba era la dueña de todo. Los siguientes días, Maura se convirtió en una sombra en su propia casa. Se movía con una calma que desconcertaba a Julio, quien esperaba un drama, gritos, una confrontación que le permitiera volver a pintarla como la intensa. Pero ella le ofrecía sonrisas vacías y respuestas monosilábicas. Mientras él dormía, ella se levantaba. Se dirigió al fondo del closet, a esa caja de cartón llena de papeles viejos que él siempre llamó los cachivaches de Maura. Allí, bajo manuales de electrodomésticos y recibos antiguos, estaba la carpeta de cuero que lo contenía todo. El acta constitutiva de Corpus Prime S.A.D.C.V., las escrituras del local a su nombre, los contratos de préstamo que ella había firmado. Cada documento era un ladrillo del imperio, y en cada uno, su firma era la única que importaba. Julio en su arrogancia no notó el cambio. Una noche, llegó tarde, oliendo al perfume de Renata. La encontró en la sala, revisando unas tablas nutricionales en su laptop. ¿Todavía con eso?, le dijo, con desdén. Deberías relajarte más, como tu hermana. Maura no levantó la vista, pero su dedo índice presionó discretamente el botón de grabar en su celular, que descansaba junto a ella. Solo me aseguro de que el negocio funcione, Julio. El negocio que levantamos juntos. Él soltó una carcajada. Mi amor, tú hiciste las dietas, yo construí el imperio. Seamos realistas, sin mí, seguirías contando almendras en un hospital. Cada palabra quedaba registrada, una confesión de su desprecio, una prueba irrefutable de la arquitectura de su engaño. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Con las pruebas en su poder, el siguiente paso fue buscar al arquitecto de su venganza. No llamó al viejo abogado de la familia, un hombre que seguramente se pondría del lado de Julio. Buscó en línea y encontró a Sofía Valdés, una abogada especializada en litigios corporativos, conocida por su frialdad y su eficiencia. En su austera oficina de Polanco, Maura extendió los documentos sobre la mesa de caoba. Sofía los revisó con una ceja arqueada, su expresión pasando de la curiosidad profesional a una admiración apenas disimulada. Señorita, dijo finalmente apartando sus gafas, usted no tiene un problema. Usted es dueña de un negocio muy próspero. Su prometido es, legalmente hablando, un empleado de alto rango. Uno que puede ser despedido. Esa noche, Maura durmió por primera vez en semanas. No fue un sueño tranquilo, sino el descanso profundo de un soldado que ha preparado sus armas y ha elegido el campo de batalla. Ya no había dudas, solo un plan de acción con la precisión de un cirujano. Observaba a Julio y a Renata, sus risas cómplices, sus planes para un futuro que creían asegurado. Y no sentía dolor. Sentía una especie de lástima distante, la que se siente por alguien que camina con arrogancia hacia un precipicio que no puede ver. Ella no iba a empujarlos. Simplemente iba a dejar que la ley de la gravedad y la ley del país hicieran su trabajo. El imperio que él creía haberle arrebatado, en realidad nunca le había pertenecido.
El día elegido para la ejecución no fue una fecha cualquiera. Era la junta trimestral con los inversionistas clave, una reunión que Julio había organizado para presentar su visionario plan de expansión. Entró al salón de juntas del hotel más lujoso de la ciudad con Renata del brazo, ambos irradiando un aire de poder y éxito. Él, con su traje italiano, ella, con un vestido blanco que era una afrenta directa, una burla al matrimonio que nunca fue. Vieron a Maura sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba y sonrieron con suficiencia. A su lado, una mujer de aspecto severo revisaba unos papeles. Julio asumió que era una terapeuta o una amiga que había traído para darse valor. «Qué patética», pensó. «Maura, qué sorpresa», dijo Julio, su voz goteando una falsa cordialidad. «No sabía que te interesaban los números. Pero siéntete como en casa, aunque sea por última vez». Renata soltó una risita, un sonido agudo y desagradable. Maura no respondió. Simplemente levantó la vista de sus papeles y los miró con una calma que los descolocó. Sus ojos no contenían lágrimas ni rabia. Contenían el frío de un veredicto ya decidido. Los inversionistas, hombres de negocios serios y de pocas palabras, observaban la escena en un silencio incómodo, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Julio, ignorando la advertencia silenciosa, comenzó su presentación. Proyectó gráficos, habló de proyecciones de franquicias, de un futuro brillante que él mismo había diseñado. Y por eso, dijo con grandilocuencia, es el momento de inyectar más capital para llevar a Por mí por empresa al siguiente nivel. Fue entonces cuando la abogada, Sofía Valdés, se aclaró la garganta. «Disculpe, señor», dijo con una voz cortante como el hielo. «Hay una imprecisión fundamental en su discurso. Usted no tiene ninguna empresa». Julio se rió, una risa forzada. «Disculpe, ¿y usted quién es?». Sofía se puso de pie. «Soy la representante legal de la dueña, única accionista y directora ejecutiva de Corpus Prime S.A. de CV, la señora Maura». Sobre la mesa, como si fueran cartas en una partida de póker, Sofía deslizó copias del acta constitutiva, de las escrituras de cada local y de los registros de marca. El nombre de Julio no aparecía en ninguna parte. El murmullo en la sala creció. La cara de Julio pasó del bronceado arrogante a un blanco pálido. «Esto es un error, un malentendido», balbuceó, buscando los ojos de los inversionistas, pero ellos solo veían a Maura. «No hay ningún error», dijo Maura, su voz sonando por primera vez, firme y clara. «Solo hubo un exceso de confianza. Creíste que mi nombre en los papeles era un trámite, una formalidad. Pero la ley, a diferencia de ti, no olvida los detalles». «¡Estás loca!», gritó Julio, perdiendo la compostura. «Todos saben que yo construí esto». Maura asintió lentamente. «Me alegra que saques el tema», hizo una seña a su abogada, quien presionó un botón en su laptop. La voz grabada de Julio llenó el silencio sepulcral de la sala. Asterisco. «Mi amor, tú hiciste las dietas. Yo construí el imperio. Seamos realistas. Sin mí, seguirías contando almendras en un hospital». Asterisco. La humillación fue instantánea y absoluta. Los inversionistas lo miraron con un desprecio palpable. No era solo un infiel, era un tonto arrogante que había subestimado a la verdadera dueña del poder. Renata, al ver el barco hundirse, intentó salvarse. «Yo no tenía nada que ver con sus finanzas», empezó a decir, pero Maura la silenció con una mirada. «Tú no tienes nada que ver con nada a partir de ahora». Luego, dirigiéndose a los guardias de seguridad que habían entrado discretamente en la sala, Maura dio su orden final. «Por favor, escolten al señor Julio y a su invitada, fuera de mi propiedad. Su contrato como gerente general ha terminado». El rostro de Julio se descompuso en una máscara de incredulidad y furia. Mientras los guardias lo tomaban por los brazos, él la miró, y por primera vez, vio a la mujer que había ignorado durante años. Vio a la arquitecta de su ruina, a la reina que reclamaba su trono. Y en esa mirada, entendió que no solo había perdido un negocio, lo había perdido todo. 6 meses después, el aire en el número 14 de la calle Ámsterdam ya no olía a sudor y a egos inflados, sino a lavanda y a nuevos comienzos. El letrero de neón que antes gritaba «Corpus Prime», ahora susurraba con una elegante caligrafía luminosa: «Ser fuerte, Maura». Había transformado el gimnasio en un santuario de bienestar integral.
Las paredes oscuras habían sido reemplazadas por ventanales que inundaban el espacio de luz natural, y donde antes había espejos que invitaban a la vanidad, ahora había jardines verticales y frases inspiradoras pintadas a mano. Ya no era un lugar para construir un cuerpo, sino para reconstruir un alma. Y Maura, de pie en medio del salón principal con una calma que irradiaba poder, era el vivo reflejo de su creación. Su cabello, antes recogido en una coleta funcional, caía libre sobre sus hombros. Su sonrisa ya no era un gesto para complacer, sino una expresión genuina de paz. No había renacido de las cenizas, se había dado cuenta de que ella siempre fue el fuego. Una noche mientras cerraba el local, vio una escena a través del ventanal que pareció sacada de otra vida. Al otro lado de la calle, bajo la luz amarillenta de un farol, un coche destartalado se había detenido. Dentro, reconoció la silueta de Julio y Renata. No había risas ni caricias. Solo gestos bruscos y una discusión silenciosa que se adivinaba tensa, violenta. Él parecía más viejo, desgastado por la derrota. Ella, despojada de su brillo artificial, no era más que una mujer atrapada en la jaula que había ayudado a construir. Maura los observó por un instante, sin una pizca de odio, sin la satisfacción amarga de la venganza. Solo sintió una lejanía profunda, como si estuviera viendo una película antigua cuyo final ya conocía. Giró la llave en la cerradura y les dio la espalda, dejando su pasado en la oscuridad de la calle, donde pertenecía. El día de la reinauguración oficial, mientras los invitados llenaban el espacio con murmullos de admiración, un hombre se le acercó con 2 copas de champán. Era Mateo, el arquitecto que había materializado su visión. «Lo lograste», le dijo él, su mirada apreciando no solo el diseño, sino a la mujer que lo había concebido. «Creaste un lugar con alma». Maura tomó la copa, sus dedos rozando los de él por un instante. «Tú me ayudaste a encontrarle la forma», respondió ella. No había coqueteo en sus palabras, sino algo más profundo. El reconocimiento de un igual. El inicio de una conversación construida sobre el respeto mutuo. Brindaron, no por el negocio, sino por la belleza de empezar de nuevo. Él no la veía como un proyecto roto que necesitaba ser arreglado, sino como una obra de arte completa, dueña de su propia luz. Julio le había dicho que su boda era solo un trámite, una formalidad para alcanzar su verdadera vida, y al final, tuvo razón, pero no de la forma que él imaginó. El verdadero trámite no fue un vestido blanco, sino la firma en un documento legal, que le devolvió a Maura todo lo que él intentó robarle. Esa noche, rodeada de gente que creía en ella, Maura entendió que su verdadera vida no empezaba con un hombre, sino en el momento en que decidió ser la única dueña de su historia. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y si crees que ella hizo lo correcto, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte más historias de justicia como esta.